Muchas gracias a la doctora Nora Sobrevilla. Y si nos puede acompañar, por favor, la doctora Núñez y el doctor Rivera para la sesión de preguntas. Les recuerdo el sistema digital por si es que alguien quiere enviar alguna pregunta adicional. Empezando con las preguntas, de manera inicial con la doctora Núñez. Yo tengo una pregunta adicional. Es muy utilizado en algunas situaciones la radioterapia en pacientes que ya cumplen criterios de resistencia a la castración, pacientes con dolor, con dolor óseo importante. Entonces, en algunas situaciones se opta por dar radioterapia previo a un tratamiento sistémico con una eficacia ya comprobada en cuanto a supervivencia global. ¿Tú qué opinarías de eso? ¿Recomiendas el uso de radioterapia previo al tratamiento sistémico o dar el tratamiento sistémico y en caso de no tener mejoría, utilizar la radioterapia? Pues es que existen dos corrientes, porque se puede utilizar previo al tratamiento sistémico o posterior al tratamiento sistémico. Yo creo que aquí depende mucho de las características principalmente del paciente, o sea, la intensidad del dolor, por ejemplo, la localización de las metástasis y si es una enfermedad oligometastásica o una enfermedad con metástasis sistémicas múltiples, ¿no? Si es un paciente, también la expectativa de vida que el paciente tenga, el estado funcional. Obviamente, si es un paciente en donde sabemos que su expectativa de sobrevida es mayor a 3 a 6 meses, en donde tiene un sitio muy localizado o donde se ha demostrado el beneficio absoluto de radio, por ejemplo, en columna, pues a lo mejor estaría indicada de primera intención la radioterapia para prevenir otros efectos secundarios que esperamos. Pero si no, seguramente se queda después del tratamiento sistémico, en los sitios específicos de dolor o mayor riesgo de fractura, ¿no? Pero sí, ambas son válidas. Yo lo comentaba sobre todo por el efecto que puede tener en cuanto a médula ósea y que limite el uso de tratamientos posteriores. Creo que hay que optimizar los tratamientos y el hecho de dar radioterapia antes de dar un medicamento, sobre todo quimioterapia, puede limitar la continuación de este. Actualmente con los nuevos métodos que utilizamos para radiar a los pacientes, cada vez es menor la toxicidad que vemos. De hecho, los metaanálisis no tocan este punto que presentamos, no tocan bien este punto de toxicidad, y la toxicidad principal es gastrointestinal. La toxicidad de neutropenia o el impacto por el involucro de la médula cada vez es menor. Entonces, en general ya está prácticamente en desuso otorgar tratamientos como los que otorgábamos de micuerpos, ¿no? En ese caso, en donde los pacientes, y siempre se puede ser una opción, pero siempre que los pacientes tengan un tiempo de sobrevida muy corta o que ya no haya ninguna otra opción para ofrecerles. Antes se otorgaba mucho estas modalidades de mi cuerpo superior o mi cuerpo inferior en metástasis sistémicas múltiples, y obviamente el compromiso de los pacientes, incluso la muerte era en parte por la toxicidad que condicionaba el tratamiento, pero cada vez es como menor y la probabilidad de nosotros condicionar un daño que imposibilita el tratamiento sistémico pues es pequeño. Por eso, de una u otra manera, yo sí soy de las personas que piensa que el otorgar cuando tiene un dolor específico en un sitio, ¿no?, localizado, se puede y es válido, y posteriormente el tratamiento sistémico. Pero si el paciente no tiene una enfermedad oligometastásica, lo ideal es recibir de primera intención el tratamiento sistémico. Ok. Y una segunda pregunta. Si es que se optara por la secuencia, primero radioterapia y después tratamiento sistémico, ¿cuánto tiempo recomiendas que pase entre uno y otro? Al terminar la radioterapia, ¿cuánto sería como el tiempo ideal para ya poder ofrecer el tratamiento? Pues nosotros lo que vimos, o sea, por toxicidad, pues la toxicidad es localizada, ¿no? Entonces, por toxicidad realmente 2 a 3 semanas es suficiente, pero lo que vimos para valorar el efecto global, en los metaanálisis mencionaban hasta 6 u 8 semanas. Entonces, a lo mejor, pues para ver la continuidad valdría la pena esperar ese tiempo, pero realmente es dependiendo de la respuesta que tuvo el paciente y de la sintomatología que tenga. Con 2 a 3 semanas es suficiente para la continuidad del siguiente. Ok.
Si tienen alguna pregunta, nuevamente les recuerdo el sistema digital. Y ahora para el doctor Rivera. Doctor, tomando en cuenta los datos que se tienen en cuanto al tiempo de uso de ácido zoledrónico y las nuevas modalidades de administración que también nos van a ayudar mucho a disminuir los efectos adversos, específicamente la osteonecrosis mandibular, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿O cuál sería el régimen que recomiendas de administración de ácido zoledrónico? Sí, definitivamente, dado el tipo de terapias que tenemos ahora y la supervivencia que se va alcanzando cada vez mayor con los pacientes con cáncer de próstata, sí vemos, y así está establecido, que hay una mayor incidencia de osteonecrosis conforme va pasando el tiempo. Hay pautas ya que se han analizado diferentes a la de dar el ácido zoledrónico de manera mensual, como darla, por ejemplo, cada 3 meses y con resultados bastante aceptables, o dar algunas, o acortar el tiempo de tratamiento, que eso no está bien establecido hasta ahora, por 1 o 2 años de tratamiento. Son pautas que, bueno, pueden ser tomadas sin tener evidencia suficiente como para recomendarlo, pero como se hablaba anteriormente, el tener una evaluación inicial de los pacientes, mandarlos al dentista para que pueda recibir el tratamiento, es uno de los puntos que no hay que olvidar, y creo que con frecuencia sí dejamos este punto de lado. Con respecto a las otras toxicidades, pues bueno, no hay tanta problemática. El poder suplementar al paciente con calcio y vitamina D también nos evita el tener complicaciones como la hipocalcemia. Hay que estar vigilando la función renal, que dicho sea de paso, sí está reportada la toxicidad renal, aunque en la práctica no la vemos con tanta frecuencia. Ok. Aquí tenemos una pregunta de ¿por cuánto tiempo es seguro el uso de denosumab en metástasis óseas? Igualmente, en ese sentido, los ensayos clínicos lo utilizan de manera constante desde el inicio del tratamiento. También no hay un tiempo específico. En general, el tratamiento se da durante el tiempo en que se maneja cualquiera de las otras terapias, pero no hay un tiempo específico. En general, a veces lo que se hace de manera práctica es igual, llevar al paciente 1 o 2 años con tratamiento con denosumab y después tomar algún descanso. Sin embargo, no tenemos evidencia suficiente como para recomendarlo por un tiempo limitado. En general, los pacientes, aunque tengan progresión con un tratamiento sistémico, pueden seguir utilizando una terapia de soporte, dado que, como habíamos visto, aunque hayan tenido un evento esquelético previo, el utilizar la terapia con un fármaco de este tipo como denosumab puede evitar o prevenir un segundo evento esquelético. En cáncer de próstata está sucediendo algo muy parecido a cáncer de mama, que cada vez ya se utilizan más líneas de tratamiento, una primera, una segunda, tercera y hasta cuarta línea en caso de que se tenga acceso a los medicamentos. Si así se diera la situación, entonces ¿tú recomendarías el continuar el ácido zoledrónico o denosumab si se tiene acceso también a este medicamento durante las líneas que reciba el paciente? Yo creo que hay que evaluar muy bien la tolerancia al tratamiento. Si un paciente va tolerando adecuadamente, a lo mejor una pauta que es adecuada es espaciar más las aplicaciones del ácido zoledrónico, que es donde se ha evaluado más esta parte. Pareciera que no hay un efecto deleterio o un mayor incremento en la posibilidad de eventos esqueléticos relacionados cuando se hacen pautas de esquemas con una distancia mayor entre cada aplicación. Esto podría llevarse a cabo para mayor comodidad del paciente, sobre todo cuando hablamos de que si un paciente está con una terapia oral, es más complicado a veces el poder acudir al hospital y estarse aplicando solamente por ejemplo, en este caso el ácido zoledrónico. Cuando va con la quimioterapia, pues bueno, eso se
complica menos, y cuando es denosumab, pues bueno, es un tanto más sencillo. A veces incluso el paciente en su mismo domicilio se aprende a utilizarlo. Entonces, yo creo que sí se puede utilizar de esta manera. Algunas personas tienden a dejar de utilizarlo si es que hay una progresión con una línea de terapia, pero sí pudiera ser el prolongar más allá de tener una progresión, sobre todo si hay enfermedad ósea importante. Ok, muchas gracias. Y ahora para la doctora Sobrevilla. En cuanto al uso de docetaxel en pacientes resistentes a la castración en primera línea, creo que, como lo comentaste, sigue siendo un pilar importante en el tratamiento de cáncer de próstata. Sin embargo, el número de ciclos en este grupo no está bien determinado. ¿Tú qué opinas acerca de cuánto tiempo, si un paciente está respondiendo, si está tolerando bien el tratamiento, cuánto tiempo darías de docetaxel? Sí, bueno, justamente los estudios que se han hecho de docetaxel son hasta 10 ciclos, ¿no? Sin embargo, bueno, sí se han hecho estudios retrospectivos justamente de pacientes que se llevan hasta 17 ciclos de docetaxel y aún así hay un beneficio. Sin embargo, aquí hay que considerar mucho pues la calidad de vida del paciente, ¿no? Qué tanta tolerancia está teniendo el paciente al tratamiento. Y por otro lado, pues justamente por eso se están haciendo estudios como el Firstana, ¿no? En el que el tratamiento no se lleva a un número de ciclos determinados, sino que en este momento se está llevando la administración del medicamento hasta la progresión, ¿no? Tanto en los dos brazos de cabazitaxel como en el brazo de docetaxel, los pacientes van a recibir tratamiento hasta la progresión, y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a decidir realmente cuándo es ya necesario de tener un tratamiento con quimioterapia. Okay. Una segunda línea de tratamiento estándar no está bien definida al momento. Si tú tuvieras que dar algunas características o un perfil de paciente para que reciba cabazitaxel, ¿cuál sería? Yo creo que sería muy similar a la de docetaxel en la primera línea. Yo creo que tienen que ser pacientes que tienen síntomas importantes, que tienen una evidencia de enfermedad que está progresando rápidamente, pero además yo creo que también hay que tomar mucho en cuenta la edad del paciente, ¿no? Como vimos en el estudio, pues los pacientes que tienen más de 75 años en general tienden a tolerar menos el tratamiento, y también dependiendo mucho de la dosis de radioterapia que haya recibido, ¿no? El volumen de radioterapia que haya recibido, y que eso va a tener mucho que ver con, sobre todo con la neutropenia febril. Y ya por último, hablando de docetaxel en pacientes hormonosensibles, en caso de que se diera a un paciente este tratamiento y tuviera una progresión, una de las preguntas que se tiene actualmente es ¿qué es lo que se le daría al momento que progrese? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad pues no se sabe, ¿no? Finalmente todos estos pacientes que han sido tratados en la etapa todavía de ser sensibles, pues han sido seguidos muy poco tiempo, ¿no? Realmente el seguimiento ha sido muy corto, todavía no sabemos realmente cuál va a ser el beneficio, y sí, una pregunta importante es ¿qué les vamos a dar después de la progresión, ¿no? Si justamente vamos a tener que tomar en cuenta los mismos criterios, ¿no? De si son sintomáticos, si no son sintomáticos, y muy probablemente la respuesta que tuvieron con el docetaxel y el tiempo de progresión, ¿no? Entre que terminaron el docetaxel y progresaron. Pero eso todavía no se sabe. Así es. Bueno, te había comentado que era la última pregunta, pero aquí hay un par de preguntas más para ti. ¿Existe algún método que no sea por criterios de RECIST o gamagrama óseo en estudio o desarrollo para medir la tasa de respuestas en lesiones óseas? Y mencionan el PET-CT. Sí, bueno, últimamente justamente ha aumentado, ¿no? El interés justamente por el PET-CT, y se ha visto que realmente el PET-CT basado en FDG pues no es tan sensible para los pacientes con cáncer de próstata. En los últimos años se ha desarrollado el PET-CT con acetato, que es mucho más sensible para
identificar metástasis ósea, sin embargo no es un estándar, ¿no? Todavía no es un estándar sustituir el PET-CT por un gamagrama óseo. Okay. Y ahora sí, ya la última. ¿Con qué tiempo de separación se toman un gamagrama óseo para evaluación de la respuesta? Desde que iniciamos el tratamiento, se debe tomar el primer gamagrama aproximadamente después de 12 semanas. A menos que haya un incremento en la sintomatología ósea, entonces sí debemos hacer un PET antes de las 12 semanas. Y posterior a esto, pues el gamagrama se puede hacer justamente cada 12 semanas. Okay. Bueno, si no tiene ninguna pregunta más, quiero agradecer a la participación de la doctora Gabriela Núñez, la doctora Nora Sobrevilla y el doctor Samuel Rivera, y obviamente también a ustedes muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan buen fin de semana y buenos días. Yo soy miembro de la ESMEO desde hace muchísimos años, ya no me acuerdo cuántos, quizá más de 30 años, y siempre ha sido una sociedad que ha ayudado a la diseminación del conocimiento de la oncología y por lo tanto pues al mejor tratamiento de los pacientes. Y ahorita aquí tenemos a mi hija, que es la segunda generación y que también es miembro del ESMEO, más reciente. A ver ella qué tiene que decir con respecto a eso. Sí, bueno, yo soy miembro desde hace 2 años, a diferencia de mi papá. Y no, pues sí, muy importante, ¿no? Como a través de todos estos años el ESMEO ha perdurado, ¿no? Y incluso a través de las generaciones, como podemos ver con mi papá y yo somos el ejemplo, y pues esperemos que siga durante mucho tiempo más.